Bien, hoy les voy a hablar acerca de el inicio de un proyecto de investigación. Cuando pensamos en la realización de un proyecto de investigación y no tenemos mucha práctica para llevar a efecto este tipo de tareas, de trabajos, hay que decirlo, se nos puede plantear un poco complicado en el entendido de que existen muchos de nuestros estudiantes, muchas personas que no tienen la familiaridad con la construcción de un proyecto de investigación. Hay que decir que ese proyecto de investigación, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es prácticamente el cimiento, la base, la estructura de la realización de una obra bien hecha. Cuando se hace bien esa base, la obra, por supuesto que queda bien construida. Entonces, cuando nos propongamos llevar a efecto la construcción de ese proyecto de investigación, en el caso de los estudiantes, deben ubicarse en el momento e investigar qué es, para qué sirve, cómo se hace, y ubicándose una vez el estudiante, aquella persona que desee llevar a efecto ese proyecto de investigación, deberá tener en cuenta, en primer lugar, qué es lo que va a realizar para inmediatamente también plantearse qué es lo que quiere realizar. Sin estas dos cuestiones muy importantes, se le va a dificultar demasiado llevar a efecto esa basificación de la construcción. En primer lugar, vamos a decir, si estamos llevando a efecto el estudio de una licenciatura, ¿qué deberemos hacer concretamente? Sino para licenciatura, decirlo de manera llana, de manera muy concreta, pensar que si nos piden una tesis para titularnos, normalmente en la universidad pública e inclusive en la universidad privada, lo que tenemos que hacer es pensar cómo realizar esa tesis. Pensar que si es un requisito para obtener un título de licenciatura, un grado de licenciatura, entonces, ¿qué se aborda en ese grado? Sino los grandes problemas que existen en la materia que estemos estudiando, en la licenciatura que estemos estudiando, en el grado que estemos estudiando, pero fundamentalmente en este caso, si es de licenciatura, ¿qué es lo que vamos a llevar a efecto? El abordaje, el abordamiento de un problema que se plantea de manera muy general, ¿sí? Una serie de problemática general es válido para licenciatura, puesto que ahí normalmente las personas que van a obtener un grado, que están luchando por conseguir un grado, lo que van a tener que cumplir es un requisito para la titulación. No todos los que llevan a efecto la creación de proyectos de investigación significa que van a ser investigadores, no, pero deben cuando menos tener la noción de lo que es la creación de un proyecto de esta naturaleza. Entonces, ¿qué hacen? Abordar
una problemática general, una problemática propia que va a servir para llevar a efecto ese proyecto de investigación en licenciatura, que es válido hacerlo, abordando la problemática general, porque, reitero, desde este grado no significa que el estudiante, que el futuro profesional se va a dedicar a la investigación. Probablemente su carrera implique llevar a efecto mucha práctica. Sin embargo, deberá tener en cuenta que para la construcción de cualquier tarea verdaderamente importante, debe manejar cuando menos la metodología con la que se construye ese proyecto. Hablando de licenciatura, luego entonces se abordan los grandes problemas, los grandes temas. Si nos pasamos a hablar de problemas más específicos, bueno, entonces ya estaremos hablando propiamente de la construcción de un problema para el grado de maestría. ¿Sí? Ahí ya la persona que tiene una licenciatura y decide llevar a efecto el estudio de un posgrado como la maestría, ya tiene en cuenta que son problemas específicos, que son problemas que ya no son los grandes temas, los temas generales, los problemas generales, sino específicamente. Vamos a decir, en maestría en educación, que probablemente elegiría el investigador. Vamos a estudiar la problemática que pudiera suscitarse en un salón de clase cuando una persona tiene alguna capacidad diferente, como la dislexia. ¿Sí? Ya es un problema más específico que implica que los maestros que impartan clase a este tipo de niños, este tipo de educandos, tengan algunas capacidades especiales, algunas competencias especiales, algunas habilidades especiales, precisamente para la atención de este tipo de niños. Y estamos hablando de una situación de problema específica. ¿Por qué? Pues sabemos que los niños en su inocencia muchas veces hacen bullying de los niños que no pueden hablar bien, que no pueden pronunciar bien, que les cuesta trabajo articular bien las palabras cuando están leyendo o cuando están hablando. Entonces, cuando el profesor se da cuenta de esto, ubica esta situación, tiene que recomendar, dar aviso en primer lugar a dirección y luego recomendar si hay psicólogo en la escuela, algún especialista, pues hablar de la cuestión para que con los padres del niño se hable, y si lo atienden dentro de la institución está muy bien, pero si tiene que acudir con algún especialista fuera de la institución, bueno, sea canalizado por medio de los familiares, por medio de los tutores. Pero ya estamos aquí abordando, a diferencia de la licenciatura, un problema más específico que deberá ser resuelto precisamente por los especialistas en este tipo de temas. Pero, ¿qué sucede? No se agota ahí. El inicio de un proyecto de investigación, ya tenemos en cuenta que los grandes problemas van a ser tomados por los futuros profesionales, por los futuros licenciados. Una vez que ya tienen la licenciatura, nuestros estudiantes, y continúan estudiando dentro del posgrado, la maestría, bueno, ya saben que para llevar a efecto una investigación, de un proyecto de investigación precisamente, tienen que abordar problemas específicos. Pero,
que sería, por ejemplo, en el caso de el doctorante, que es otro grado, más allá de la maestría, que tuviera que escoger para la realización de su proyecto de investigación un problema general, no le serviría demasiado, porque esto es como el método inductivo, va de lo general, especificándose para llegar a lo particular. En este sentido, ¿qué se estudia en los doctorados? Ya no grandes problemas, ya no problemas específicos, sino estudios de caso. Estos estudios de caso son tan concretos que aterrizan demasiado la investigación y se vuelve un problema, la problemática existente ahí debe ser abordada desde distintos puntos de vista con una metodología, con estándares o nacionales o inclusive estándares internacionales. Esa metodología que se va afinando, ajustando, reafinando cada año para que pues se tenga la mejor disposición del manejo, del uso, del contacto con los estándares internacionales de investigación. Recordemos que en el doctorado se debe hacer producción académica, se deben escribir artículos científicos para revistas científicas nacionales e internacionales, se debe hacer la producción de la realización de libros especializados, precisamente estudiando casos muy concretos. Luego entonces, en doctorado, los estudios de caso deben ser profundos, pero vamos más allá. En nuestro país normalmente no hay estudios postdoctorales, investigaciones postdoctorales. Aquí, cuando mucho, en México, hasta hace muy poco, la única universidad pública que lleva a efecto un postdoctorado es la Universidad Nacional Autónoma de México y se lleva el postdoctorado en Historia en la Facultad de Filosofía. Ahí se llevan estudios de postdoctorado. Fuera de ahí, más allá de esta prestigiada institución, ni universidades privadas y ni públicas tampoco llevan a efecto estudios de postdoctorado. Prácticamente esos estudios se van a hacer a otros entornos, a universidades estadounidenses, mayormente a universidades europeas. ¿Qué es un postdoctorado? Es el estudio de un estudio de caso, la profundización de un estudio de caso, porque así se llama, no únicamente postdoctorado, sino investigación postdoctoral, que es otro grado. En México, reitero, nada más tenemos una institución pública que lo lleva a efecto como la Universidad Nacional Autónoma de México, que aunque tiene muy poca inversión para educación, para ciencia, para tecnología, bueno, hace un pequeño apartado para que se hagan los estudios de postdoctorado. Y esto, reitero, es la profundización de los estudios de caso. El investigador profesional debe conocer, debe manejar, sin duda, los estándares nacionales de la metodología, mínimo, porque como es sabedor de que puede hacer un intercambio académico, puede ser un profesor invitado en una universidad internacional, además de manejar, tener la posesión, el dominio de mínimo 2 idiomas, bueno, tendrá entonces que manejar, también tendrá que tener el conocimiento de los estándares internacionales,
que cada año, que cada 2 años se están actualizando. Recordemos los estándares que APA va proponiendo. En este sentido, con los estándares internacionales, deberá trabajar para hacer publicaciones en revistas especializadas, en revistas científicas, con los estándares que se van enmarcando cada año, cada 2 años, con lo último en cuanto a esos estándares en lo referente al uso, al manejo, a la utilización de las herramientas metodológicas y de sus actualizaciones. Entonces, esto lo debe llevar a efecto el investigador profesional para que esté al son, esté en el nivel que en los estándares internacionales son requeridos para los investigadores internacionales. ¿Sí? Por esta situación, reitero, la posesión, el dominio de cuando menos 2 idiomas más de los que tiene de nacimiento, el investigador los debe tener. Debe saber leer, escribir, interpretar, traducir otros 2 idiomas. Ya si estuviéramos muy mal, cuando menos otro idioma más. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se citan las fuentes dentro del proyecto de investigación para estudios de maestría, para estudios de doctorado, para estudios de postdoctorado, investigación postdoctoral, cuando menos se deberán citar de entre 10 a 15 fuentes internacionales en otros idiomas, preferentemente en los idiomas que nosotros tengamos posesión, diferentes al nuestro, y que sean cuando más allá antiguos, esas fuentes no sean más allá de 10, entre 10 y 15 años que tengan de antigüedad. Todo tendrá que ser actual, entre más actual y en otros idiomas. Los lectores de esos trabajos, de la recepción de esos trabajos de investigación, estarán mejormente calificados, porque eso significará que están abordando, desde luego, autores modernos, lo más avanzado en cuanto al planteamiento de esos problemas para investigar, de esos estudios de caso, de la profundización de esos estudios de caso. Entonces, esto implica socializar el conocimiento, entregar lo más reciente a la sociedad del conocimiento que se va produciendo. Y en este tema particularmente tenemos que es bastante importante el que las fuentes en un proyecto de investigación sean de lo más reciente. ¿De lo más reciente en qué? En cuanto a avances en los estudios, en cuanto a la profundización de los estudios que se están presentando, que se están abordando, a la problemática que se desea resolver. ¿Por qué situación? Porque si tuviéramos solamente el conocimiento de una serie de problemas, o un problema específico, un estudio de caso, o un enorme problema, un grande problema, y solamente tenemos fuentes de hace 50, 60 años, pues probablemente no estaríamos aportando muchas cosas nuevas al conocimiento de los problemas existentes hoy día en nuestro entorno. Entonces, lo que se refiere a la teoría, a las bases teóricas, a las bases doctrinarias, a los estudios que tienen que revisarse fuentes teóricas, o sea, en ese sentido los tenemos que citar, tenemos que tenerlos en cuenta, porque son bases, son pilares fundamentales para el estudio, para el análisis de esa investigación. Esos son referentes forzosos de tener en cuenta. Y los referentes en cuanto a la investigación de no más allá de 10 años, de 15 años,
se abordan en libros de recientes ediciones de diferentes investigadores, de diferentes nacionalidades, de diferentes estudios específicos o de caso. Por eso en las fuentes tienen que estar citados de esa manera. En otro apartado de este tipo de videos tendremos a bien analizar por separado lo que viene a ser cada uno de los elementos metodológicos que por supuesto nos van a ayudar a esta gran aventura que se llama investigación. Muchas gracias y nos estaremos viendo en siguientes sesiones. Gracias.